pudo salir mejor mi examen. ¿Ya cuando revisaste te diste cuenta que fueron errores pequeños o qué? Sí, Sí, a muchos les pasó lo mismo. Pero la verdad es que estaba muy fácil, ¿no? pues ¿O sí, no? Sí, ¿no? La verdad es que hasta eso sí. sí. No estaba tan complicado. No había que poner un poquito de atención. Fíjense que algo que sucede muy comúnmente en este ámbito, bueno, en general en la vida, pero también en este ámbito de la consultoría, de sistemas, de TI, es que a veces somos poco observadores, ¿no? No ponemos mucha atención en algunas cosas, en algunos detalles, ¿no? Me acuerdo que cuando empezaban los exámenes psicométricos en algunas empresas para entrar a laborar, el clásico, el examen, ¿no? Que empezaban preguntándote cualquier cosa y era un examen, un ejercicio para ver si realmente estabas acostumbrado primero a leer las indicaciones y las instrucciones. Te hacían 8, 9, 10 preguntas y la última decía, únicamente lee el examen, no contestes nada y entrégalo solo con tu nombre. Y el 99% de las personas empezaban contestando pregunta por pregunta y cuando llegaban a la última pregunta se daban cuenta que no tenían que haber contestado nada, ¿no? Entonces de eso, de observación. Entonces, pues bueno, sí, reconozco que aunque fueron pequeños detalles, como dice Martínez, pero pues no estaba complicado, ¿no? O sea, literalmente lo que pusimos en el examen era lo que venía en las presentaciones que les mandé. ¿Fundieron? Había algunas preguntas por ejemplo, los requerimientos no funcionales, ¿no? En el tema de los sistemas. Pues muchos elegían una de las respuestas de las primeras, cuando realmente si lo analizaban, pues prácticamente la respuesta correcta era todas las anteriores, ¿no? Porque finalmente era literal lo que venía en la lámina, pues estaba ahí en la pregunta. Y no quiere decir que a lo mejor estuvieran mal en su totalidad, elegían a lo mejor una de ellas que efectivamente era un requerimiento no funcional, pero la realidad es que todas las respuestas eran requerimientos no funcionales, ¿no? Entonces la respuesta correcta era todas las anteriores, ¿no? Y así había otra pregunta igual del tipo. Entonces, por eso, a eso me refiero cuando hablo de que un poquito de eso leer, ¿no? En su totalidad. El otro día estaba comprando en algún lugar X, estaba comprando pan, me parece, y había dos filas. Eh, Llegaba casi siempre la gente y preguntaba, perdón, ¿primero se pide o primero se paga? Filas había un pizarrón como de 2 metros por 2 metros y ahí decía bien claro el procedimiento. Primero pides, después pagas y después a disfrutar o a comer, ¿no? Entonces, con estos pequeños detalles te das cuenta, repito, pues que no estamos acostumbrados a leer, ¿no? Ese es el punto. Pues espero que les haya ido bien a la mayoría de ustedes. Por ahí tenía el comentario de alguien que me mandó un correo. Ya si quieres, ahorita lo vemos al final de la clase. Pero le sucedió eso, te sucedió eso, ya sabes quién eres. En la parte de los requerimientos no funcionales, donde pudiera haber un poco de duda, pero realmente no impacta tu calificación, es a través de qué se comunicaban los sistemas, ¿no? La respuesta correcta era a través de archivos planos y la mayoría o algunos pusieron archivos ASCII. Podría tomárselas como buena porque pues prácticamente en el ámbito de la tecnología es lo mismo, un archivo plano que un archivo ASCII. Sin embargo, repito, aunque se considerara como correcta, les pusiera yo ese punto, pues realmente no subía al siguiente punto su calificación, es decir, no era representativo, ¿no? Pero sucedió eso, lo que les digo, ¿no? Que se me confundieron. Me acuerdo mucho de las preguntas donde les pedía que identificaran, les daba yo la definición de cada una de las etapas y les pedía que eligieran el nombre de la etapa, ¿no? Los nombres correctos era el nombre que la mayoría puso y siempre era seguido entre paréntesis de otra palabra, ese era el nombre correcto. Y todo el mundo se fue con la finta y puso lo primero que vio por no revisar, bueno, quien la tuvo mal, ¿no? Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo que así sucedió en el examen. ¿O no? ¿O no me oyen?
Bueno, ¿me escuchan o no me escuchan? Para empezar la clase ya. Sí, profesor, sí se lo escucha. Va, empiezo entonces ya. Empiezo a compartir, les empiezo a platicar. Ok. Lo que estuvimos viendo hasta antes del segundo examen fue la segunda parte de la metodología que era el análisis y el diseño, donde prácticamente vimos que había que construirse diferentes etapas o cosas para poder tener integrada de manera suficiente o al 100% esta etapa, ¿no? Donde la primera era la definición o definir las interfaces con otras aplicaciones, veíamos todo lo que correspondía. La segunda era definir la arquitectura, es decir, sobre qué iba a trabajar nuestra aplicación. La siguiente, bueno, eran los ejemplos de los diagramas que se utilizaban o las herramientas que se usaban en la parte de la definición de la arquitectura. Los formatos de especificaciones de los archivos con los que los sistemas intercambiaban información. Un ejemplo de un diagrama de red o despliegue. Teníamos que hacer el diseño de las entradas o pantallas de nuestra aplicación, de nuestro sistema. De igual manera, el diseño de salidas o consultas. Y finalmente, si no me equivoco, el diseño de reportes o informes. Hasta ahí llegamos. El siguiente paso, ¿sí ven el 2.6? No, profe, solo 2.5. Va. Entonces, hacemos eso. Ok, entonces el siguiente paso era realizar lo que coloquialmente llamamos como el menú o el mapa de menú que va a tener nuestra aplicación. Prácticamente es un esquema general de cómo van a quedar distribuidas las diferentes opciones dentro de nuestro sistema, por supuesto indicando desde la página principal o el menú principal cómo sería la navegación entre las diferentes opciones dentro de ese sistema o dentro de esa aplicación. Literalmente es el menú principal de la aplicación y cada opción del menú con sus submenús o sus subopciones que debe o puede contener, ¿no? Ese es prácticamente el propósito. La descripción, pues, básicamente es basarse en la especificación de, de requerimientos del software y en el documento de arquitectura que generamos o elaboramos en la etapa anterior. Documentos es cómo se elabora o se realiza este esquema o este diagrama del menú principal de nuestra aplicación. Obviamente, al hacer este diagrama o este esquema siempre debe ser consistente con los dos documentos. Al otro, es decir, uno se complementa del otro, entonces debe de ser consistente con los dos documentos, ¿no? Obviamente debe de tener especificada perfectamente la funcionalidad que va a tener ese menú y debemos de tomar en cuenta o como consideraciones toda la parte de interfaz del usuario o que el usuario va a utilizar. Debemos considerar dentro de este menú también cuestiones de seguridad, como cambios de acceso, cambio de password, cambios de perfiles, ¿no? La idea es, como siempre, que se presente en forma de árbol, o de un gráfico tipo organigrama, como se ven en la mayoría de las aplicaciones, como ahí lo están viendo. En este caso, el PowerPoint, cómo está distribuido su mapa del menú. Del lado izquierdo tenemos el archivo, inicio, interfaz, diseño, y en cada uno de ellos pues tenemos diferentes opciones, ¿no? Ese es el mapa del menú de nuestras aplicaciones. Entonces, en este caso lo tenemos que hacer de la misma manera, y en su caso se realiza o tenemos que realizar una explicación que justifique las decisiones de por qué estamos haciendo de esa manera la distribución de las diferentes opciones y funcionalidades que va a tener nuestro menú principal. Gráficamente el proceso se vería pues, de manera muy sencilla, donde al centro tenemos el proceso principal, que es la realización del mapa del menú. Como elementos de entrada a este proceso tenemos, decía yo hace rato, dos documentos sobre los cuales nos vamos a basar y que deben de ser consistente ese mapa de menú con esos dos documentos, que son la especificación de requerimientos del software, que la creamos en la primera etapa, y el documento de arquitectura, que la creamos en la etapa 2, donde definimos sobre qué arquitectura iba a trabajar
nuestra aplicación. Se realiza lo que se tenga que realizar a través de la elaboración de ese diagrama o de ese mapa de menú, y por supuesto el resultado a obtener pues, es el mapa de menú como tal de lo que va a contener nuestro aplicativo. ¿Quiénes participan en ese desarrollo de esta etapa dentro de la metodología? Pues por supuesto el arquitecto de soluciones, de aplicaciones, el líder que decíamos que debe de estar durante todo el desarrollo del proyecto o del sistema, el diseñador, aquí le ponemos diseñador de interfaz, pero realmente es un diseñador de sistemas, que se supone que es quien trae ahí la experiencia o el expertise para poderle dar una imagen o un atractivo pues mucho mejor, y el responsable, por supuesto, de seguridad para todas aquellas funciones que tengan que ver con cuestiones que le permitan al usuario poder o no realizarse dentro del mismo sistema, ¿no? Lo que normalmente se pone en estas etapas de seguridad son cambios de contraseñas, elaboración de respaldos de información o restauración de esos mismos respaldos de información de los trabajos que ha hecho el usuario, ¿no? Entonces, de manera gráfica lo veríamos así, está muy sencillo, no tiene mayor problema, y pues, un ejemplo ahí sería, por ejemplo, este menú, este mapa de menú, esta distribución jerárquica, pues prácticamente de un sistema bancario, ¿no? Donde pueden ver pues, a nivel jerárquico qué es lo que se está tratando de plasmar en el menú que va a tener el sistema, donde ahí podemos ver las diferentes opciones de la parte o del módulo de información de cuentas que está integrado por retiros, depósitos, transacciones en específico, para información de interés, para acceder a otra cuenta de cheque y así hasta llegar a repetir información del balance o del estado de cuenta, ¿sale? Entonces la idea es colocarlo así para que a la hora de que en su momento le toque trabajar a la parte de programación o de desarrollo, pues sea más fácil estructurar a partir de un diseño específico o de una propuesta de diseño, pues cómo quedaría ese menú, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, les quiero comentar, ya la cuestión gráfica de interfaz con las diferentes aplicaciones, con las diferentes herramientas, ha cambiado mucho. Por ejemplo, ahorita hay herramientas en el mercado que nos permiten hacer presentaciones, sobre todo videos y demás, de una manera más accesible, más dinámica, más atractiva para ustedes, ¿no? Antes, por supuesto, las presentaciones que se hacían eran un tanto planas, los videos que se hacían eran un tanto planos, y hoy está como que muy de moda el realizar videos a través con emojis, con personajes animados que pues, hacen cierta actividad, cierta acción, indicando a través de un audio que está pregrabado de las actividades o indicaciones que debemos de recibir. Como por ejemplo, no sé si han entrado a un banco, ¿quién ha entrado por ejemplo, a Santander? ¿Nunca han entrado a alguna sucursal de Santander? Sí, profesor. Ok, ya ves que tienen todas las pantallas ahí en la sucursal bancaria, y en tanto te atienden, pues en las pantallas empiezan a pasar una serie de propaganda o de publicidad, pues que de alguna manera pretende ser atractiva, ¿no? Si te has fijado, López, pues hay muchas presentaciones o videos que con algunas imágenes, algunos contenidos a veces hasta parecieran un tanto infantiles, ¿no? Pero pues no es que sean infantiles, es la forma de llamar la atención del cliente o del espectador para que realmente se concentre en el mensaje que queremos transmitir. Entonces, decía yo, hoy en día ha cambiado la manera de presentar los sistemas, ha cambiado la manera de diseñar las páginas en la web, en internet. Antes eran pues totalmente planas y muy cuadradas como los menús que vemos ahí del PowerPoint que estamos presentando. Hoy en día tratan de ser un poco más dinámicas, ¿no? De hecho, es algo en lo que muchas de las grandes empresas que se dedican a esto, de desarrollo de software, de tecnología, han tratado de ir ajustando y cambiando, y lo vemos constantemente en las diferentes versiones que saca cada una de las diferentes compañías, sobre todo que desarrolla software para dispositivos móviles o celulares. Cada vez le llaman en el medio, cada vez hay versiones o capas de personalización que le permiten a los usuarios pues tener un medio ambiente un poco más atractivo, un medio ambiente no tan tedioso y no tan aburrido, como dijeron algunos, para poder hacer de la experiencia de traer un teléfono móvil, pues un poco más, pues hasta divertida, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, no sé si aquí les comenté, pero ya las últimas versiones del sistema operativo, por lo menos en Android, tienden a ser más de temas o de índoles llamativos,
con el manejo de los colores, con el manejo de las notificaciones, más dinámicas, repito, más coloridas. No sé si alguien de ustedes aquí tiene el Android y tiene instalada la versión 11 en su teléfono celular. ¿Alguien tiene esa versión? ¿Nadie? No, ¿cómo caros? Pues no están caros. ¿Qué es caro para ustedes? ¿De cuánto estamos hablando? Pues el mío sí trae el Android 11, profesor. ¿Qué marca es tu teléfono? Android 11. Es un Samsung M31. Ok, ya más o menos está medio decente la interfaz. ¿Qué notaste de diferencia con el 10 después de que se actualizó al 11, López? Pues la verdad no mucha. No mucha. A ver, Jonathan, ¿tú qué tienes? Igual Android 11 en Moto G8 Power. Ok, ¿qué notaste de diferencia en la interfaz? Me permitió modificar un poco más las aplicaciones, bueno, las app y los colores. Los colores, básicamente, exactamente. Las notificaciones ya vienen implementadas, sobre todo en Android 11, aparecen en diferentes posiciones del dispositivo y tienen la posibilidad de incorporarle algún frame, algún fondo específico, no sé, alguna estrellita, alguna explosión de un cohete, algo que vibre o que esté blinkeando a la hora de que llegue la notificación, y aparte le puedes meter colores, ¿no? Decía yo, esta versión maneja mucho el tema de colores, porque muchos de los usuarios se quejaban, como hace rato decía López, pues que inclusive sentían que no había una diferencia considerable entre cambio de versión a versión, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cada día más se pretende o se intenta que esa forma de presentar ese menú de la aplicación o del sistema, repito, sobre todo en dispositivos móviles, pues cada vez sea más atractiva, ¿no? El único inconveniente de trabajar de esa manera en Android 11, ¿cuál es para los dispositivos? ¿Cuáles creen que sean los inconvenientes de trabajar con ese tipo de funcionalidades? ¿Nadie? Chale. A ver, Juárez, ¿cuál sería el inconveniente? Juárez Ríos, Emma. Pues yo pienso que a lo mejor el hecho de poder modificar tantas veces, pues la aplicación puede llegar a ser un poco tedioso el querer llegar a un punto en el que tú deseas cómo sea la interfaz y además pues a lo mejor llega a resultar un poco abrumador con muchos colores o muchas mezclas y no poder pues distinguir bien lo que una aplicación de la otra. Fíjate, tocas un tema bien interesante. Creo que López me decía que tenía Samsung. Sí, ¿verdad, López? ¿Tú tienes un Samsung? Sí, profesor. Ya ves que en la parte de la tienda de Samsung hay una sección específica para los temas del teléfono. Pero no sé si te ha pasado, pero yo he llegado a entrar, también tengo yo por ahí un Samsung. Hay tantos temas y tanta oferta, pero la mayoría están tan feos que mejor decides no bajar ninguno, ¿no? Porque como bien comentaba ahorita Juárez, a veces el diseño cargan, exageran el diseño, los colores, la forma, a veces ni se ven los iconos de cada aplicación, a veces no distingues entre el fondo y el icono de la aplicación que quieres ejecutar. Y la verdad es que están muy cargados y pues qué mal porque la mayoría son gratis, pero sí están muy cargados esos fondos. Pero sí tiene razón Juárez, a lo mejor ese podría ser una desventaja. ¿Qué otra desventaja, Martínez, tendríamos en utilizar este tipo de funcionalidad en el menú de las aplicaciones? Hablando del Android 11. ¿Yo? Sí. Comentó algo acerca de que se podía, ¿cómo se llama? Pues personalizar básicamente, ¿no? Todo. Sí. Ese también podría ser un problema a la hora de querer hacer reparaciones, porque se tendría que conocer todo el celular. Bueno, hablando del lado del programador o del desarrollador, sí tienes razón, ¿no? Bueno, me queda claro que eso debería de suceder en todas las empresas que desarrollan software, ¿no?
deberían de tener un control estricto de las versiones que van generando de ese software, precisamente para no perderse en tantas versiones y después no saber ni cuál es la buena. Pero yo hablo a nivel de funcionalidad, a nivel de usuario final. ¿Qué problema le ven en esta última versión del software? Pensando en que la mayoría o el trabajo fuerte de esta versión es el manejo de los colores. ¿Qué inconveniente tendríamos o qué problema tendríamos nosotros como usuarios finales? Rangel. Fíjense, somos bien poquitos. Éramos como 40, ya no sé, creo 20, 21. Yo digo que también podría afectar el rendimiento del teléfono, ¿no? Haciendo que sea más lento. Por un lado puede ser, pero a ver, ¿qué parte o qué parte del dispositivo es el que utiliza más batería? La pantalla. La pantalla. La Gracias. pantalla. Exacto. Entonces, si la intención del Android 11 el manejo de colores, ¿qué problema tendríamos con el teléfono? ¿Qué inconveniente? No va a durar la carga. ¿La batería? Exactamente. El primer problema al que se enfrentan los usuarios ahora con esa nueva versión de ese software de Android es la duración o el rendimiento de la batería. Porque como todo está enfocado, la mayoría está enfocado al manejo de los colores con las notificaciones, implica que la pantalla tenga un esfuerzo mayor o un uso mayor del normal o del promedio. Eso en automático genera que la batería del teléfono se descargue más rápido, ¿no? Entonces, afortunadamente en esa última versión de Android está la opción de habilitar o deshabilitar el manejo de los colores. La mayoría de los usuarios lo tenemos deshabilitado porque la batería pues se consume muy rápido. Pero hay pues quienes lo tienen habilitado, se ve muy bonito, pero la verdad es que consume mucha batería del dispositivo, ¿no? Entonces, a lo que iba es que ese es un ejemplo de cómo hoy en día las grandes empresas han querido hacer más atractivos esos menús, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras versiones de Android eran súper planas, ¿no? Y la verdad es que pues, a veces hasta aburridas, ya después empezaron a cambiar un poco, pero, por ejemplo, en caso de iPhone, pues prácticamente su interfaz es la misma, ¿no? Desde que salió hasta ahorita, ¿no? Han puesto algunas cosas muy pequeñitas, pero pues ha sido la misma interfaz. Sin embargo, pues sabemos el éxito que tiene de aceptación en el mercado esa marca, ¿no? De Apple ahí entre las personas. Entonces, ese es un ejemplo de pues, lo que sería o cómo sería o la intención de hacer o de elaborar un menú atractivo o adecuado para nuestro sistema. ¿Qué técnicas y qué herramientas utilizamos? Pues la más conocida es la de Visio y el procesador de texto. Ya habíamos platicado en la clase anterior que era Visio. ¿Quién me dice qué es Visio? ¿No? ¿Saben por qué luego salen mal en el Era examen? uno de la paquetería de Office, ¿no? Que servía para diagramar o algo así, ¿no? Exactamente, Juárez. Es una aplicación dentro de la suite de Office que nos permite elaborar o crear diagramas a través de plantillas, ¿no? Entonces, es una herramienta muy útil para poder hacer un diagrama, un prototipo de lo que quieran. Obviamente la parte del diagrama o del menú de diagrama a través de niveles jerárquicos, pues se presta mucho esta herramienta, es la que normalmente se utiliza, por supuesto, junto con el procesador de textos. Bueno, esto es la parte 2.6, que es la continuación de la presentación que vimos antes del examen, a la 2.5. Entonces, el siguiente es realizar el menú, básicamente es elaborar ese menú, poniendo todas las opciones o funcionalidades que va a tener nuestra aplicación, considerando temas de seguridad. Les decía yo, los más comunes son el cambio de contraseñas para acceder al sistema, elaboración y o restauración de respaldos. Es lo que normalmente se mete y es lo que nosotros deberíamos de elaborar. El consejo, la recomendación aquí es, de acuerdo a lo que hoy en día en el mercado se utiliza, se maneja, pues siempre la recomendación es tratar de hacer un menú muy atractivo para el usuario. ¿Ustedes han manejado bancas móviles? ¿Aplicaciones de los bancos en teléfonos? Sí. Sí, profesor. Okay. Sí. ¿Alguien conoce la de Banorte? No, esa no la conozco. ¿Cuál conocen? A ver, díganme. Bueno, yo la de Bancomer y la de Nu. ¿Y la de qué? Comer y Banamex. Nu. Bancomer, Banamex. Tengo la de Nu y la de Fuerte, García.
También tengo la de NUI de Bancomer. Ok, no te di la primera, pero alcancé a ir Bancomer. Bueno, la de Banorte, yo creo que es una de las aplicaciones más cargadas que existen en el mercado. Muy cargada su interfaz, súper lenta, y tiene un tema ahí que yo no sé por qué no lo han resuelto, que cada vez que tú entras a la aplicación, siempre te tiene esperando ahí un tiempo, porque siempre baja algo, baja parámetros se llama. Siempre dice, bajando parámetros de configuración. Se tarda. Y luego entran y no, hombre, su interfaz es demasiado cargada. Bancomer tiene una interfaz relativamente limpia. ¿No conocen la de Santander? ¿Alguien conoce la de Santander? No, profesor. Había escuchado algo de la de Banamex, que igual es un broncón porque está muy cargada. Sí, yo no sé qué les pasa, pero están cargando demasiado las aplicaciones. Hay el día que puedan, si alguien de sus conocidos tiene Santander, díganle que les permita ver su interfaz móvil. Es muy ligera, es muy liviana, muy sencilla, muy estructurada y no está nada cargada. Yo creo que es una de las mejores aplicaciones móviles de banca, hablando de sistemas, donde sus menús, que es lo que estamos viendo, están perfectamente distribuidos, perfectamente identificados y tiene lo que debe de tener, no tiene más, ¿no? En el caso de Banorte, Banamex me decía, yo creo que sí están muy, muy cargadas y aunado, decía yo, en el caso de Banorte, al mal rendimiento que tiene, pues yo creo que esos son los puntos débiles, ¿no? De esas empresas. Por ejemplo, también, no sé si han ido alguna vez a un cajero de Banorte, son los cajeros más lentos que hay en el mercado, pero lentísimos. Entre cada transacción para retirar dinero, que lo podrías hacer como Bancomer, que lo haces, ¿qué te gusta? Alguien que ya conoce. ¿Cuánto te tardas, López, en sacar dinero en Bancomer? Pues menos de un minuto. No, menos, 30 segundos, seguramente tú de volada, ¿no? Porque llega un momento que hasta te aprendes dónde están ubicadas las diferentes opciones dentro del cajero, ¿no? Ya sabes qué va a aparecer. Entonces, Y bueno, por ejemplo, también comparando las practicadas de Bancomer con las de Banamex, igual son un relajo las de Banamex. Como que las de totalmente. Bancomer ya están todo, o sea, como que muy intuitivo todo el aspecto y es sencillo, y las de Banamex es un relajo. Exacto. Entonces, hacia allá deberíamos de ir a la hora de diseñar los menús o las interfaces que va a ver el usuario como front-end, como vista frontal, que finalmente es el menú o la pantalla principal del sistema, y donde al final vemos los resultados de tener un buen diseño, un buen menú, una buena distribución y una aplicación no tan cargada, ¿no? Como bien decía López, la verdad es que Bancomer yo creo que es uno de los bancos que más a nivel de sistemas mejor desarrolladas y diseñadas están sus aplicaciones, no están tan cargadas y son... Pero se les cae la aplicación, profe. Es lo que te iba a decir, y son relativamente funcionales porque tienen un problema ahí. Primero yo quiero entender que si se les cae es porque tienen un problema de comunicaciones. Algo está fallando bien en la red que hace que constantemente se caiga esa aplicación y lo peor es el tiempo para restablecer el sistema es exagerado, ¿no? La última vez, ¿cuánto se tardaron en restablecerlo, López? Como 8 o 10 horas más o menos. Así es. Pero fíjate, ahí es cuando te pones a pensar, ¿tú crees que realmente un problema técnico tarde tanto en resolverse? Y sobre todo con el tamaño de la empresa que es Bancomer. Bueno, a lo mejor con lo poco que he aprendido, pues creo que no, y pues como dice usted, con el nivel que tiene Bancomer, creo que tendrán que ser como que más capaces para reparar el problema. Así es. Yo creo que ahí más bien sabes con qué está ligado, López. Ahora con el tema de la pandemia, se incrementó considerablemente los fraudes en la web, en la nube. Los ciberfraudes están al orden del día, los fraudes en todo momento. Ahorita platicamos un caso de una señora que cayó en una trampa del Buen-Fin, pero se incrementó considerablemente la delincuencia cibernética, ¿no? A nivel mundial, porque como la gente, pues la mayoría no salió, estaba encerrada, pues ya no había quien robarle, ¿no? Así es. Entonces, sí, Brian. Entonces, está muy complicado porque yo creo que esa caída de ya tantas horas, 6, 8 horas, 10 horas, yo creo que más bien se debe a cuestiones de intentos de hackeo de los bancos, inclusive yo me atrevería a pensar a cuestiones de hackeo realmente, donde los han hackeado y han perdido ahí inclusive mucho dinero los bancos, nada más que no nos dicen. Y lo único que nos comentan es, pues bueno, se cayó y estamos restableciendo, ¿no? Pero realmente yo creo que ahí están siendo últimamente atacados y vulnerados considerablemente por la delincuencia, gente de mucho nivel a nivel cibernético, que tiene la capacidad de hackear sistemas, entrar a redes bancarias y por supuesto, pues
robarse el dinero literalmente, ¿no? Les decía yo, ha subido tanto que hace poco comentábamos el caso de una señora, de una persona que tenía la necesidad de comprar una lavadora, me parece, y entró a una página que supuestamente se ostentaba como una página de remates de Chedraui, con logos y con imagen de Chedraui. La señora, pues bien emocionada, le pidieron que depositara 7,500 pesos para que le hicieran llegar su lavadora hasta su casa, y pues tristemente resultó que era un fraude. Hizo el depósito en Oxxo, obviamente nunca le llegó nada. La página sigue inclusive activa en el internet, pero obviamente el chat en el que tuvo comunicación con las supuestas personas de la empresa ya está inactivo, pero sigue publicado. La cuenta obviamente a la que depositó es una cuenta que ya desapareció, y bueno, fue víctima de un fraude más, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día es cuando más este tipo de empresas, como sobre todo los bancos, tienen que apretar o acelerar la parte de la ciberseguridad, porque están siendo muy, muy, muy atacados, ¿no? Hace un par de años, yo creo, año y medio, hubo una caída masiva de prácticamente todos los bancos aquí en la Ciudad de México. No sé si se enteraron o se acuerdan. Pero en esa caída que tuvieron prácticamente todos los bancos, se rumoraba que habían sido hackeados todos, ¿no? Después salió la Comisión Nacional Bancaria de Valores a decir que efectivamente habían tenido un problema, que habían sido intentos de hackeo, pero que pues no había pasado nada, que no habían logrado robarse ni vulnerar nada, y que el dinero de los cuentavientes estaba seguro. Profesor. Sí. Más o menos como por qué año fue eso. Hace como 2 años, López, no fue mucho, año y medio, 2 años. Ok. ¿Por qué? Platícame. Bueno, es que yo tengo un conocido Uh-huh. en donde más o menos igual en ese tiempo, pues le vaciaron toda su cuenta de Bancomer. No me digas. Entonces, me pidió que lo acompañara, pues ahí pues que lo acompañara, ¿no? Uh-huh. Y dentro en lo que estábamos platicando, pues con los gerentes y así, uh-huh, llegaron como 3, 4 señoras en donde igual, pues todas sus cuentas las habían vaciado. uh-huh. Pero bueno, en ese caso solo en Bancomer. Bueno, yo había escuchado eso. Ok. No, fíjate que acá sucedió prácticamente en todos los bancos importantes. Pasó en Bancomer, Banamex, Banorte, Banjército, ¿qué otro? No me acuerdo qué otro banco, pero fueron como 5 o 6 bancos de los más fuertes. Banregio creo que también, que se cayeron. Y te repito, decían que no, que había sido un intento de hackeo, pero que habían recuperado el sistema y que todo bien. Y después yo tengo algunos conocidos que trabajan, pues afortunadamente uno trabaja en Banamex, otros en Bancomer, otros en Santander y en Banorte. Y los 4 me confirmaban que efectivamente habían sido hackeados todos los bancos y que efectivamente les habían vaciado alrededor de más de 400 millones de pesos. Pero eso nunca lo dijeron. Entonces se tardaron en restablecer los sistemas porque me platicaban estas personas que lo que hizo el banco fue pues recuperar el dinero de todas las cuentas que habían sacado el dinero, y para que el cliente pues primero no tuviera problemas y para él fuera transparente, ¿no? Pero que hubo un hackeo, repito, de más de 400 millones entre esos 4 o 5 bancos y que nunca nos dijeron. Entonces, por eso es bien importante, decía yo, que este tipo de empresas que desarrollan aplicaciones, que están en el día a día en este tipo de cuestiones, pues realmente le metan en cuestiones de seguridad, ¿no? Pero retomando el tema de los ejemplos de las bancas móviles, pero si no se esfuerzan, la verdad es que yo no sé pues, cuándo vamos a tener aplicaciones decentes. Repito, todas tienen lo suyo. Lo único malo, como decía López de Bancomer, es se les cae fuerte. Tienen un problema fuerte, repito, yo creo que o de comunicaciones, o tienen un problema fuerte por ausencia de sistemas de redundancia, es decir, de sistemas que permitan, en caso de alguna caída del sistema o de los sistemas, pues poderse restablecer de manera inmediata o por lo menos lo antes posible para tratar de estar fuera el menor tiempo posible con los clientes, ¿no? Y para su mala suerte, si se han fijado, esas caídas siempre suceden ¿cuándo? En quincena. En quincena, que es cuando hay más que Pues más número de solicitantes en el momento de la aplicación. Solicitantes, la gente tiene dinero, hay algo en las cuentas y donde por supuesto los ataques cibernéticos están a la orden del día, ¿no? Pero bien, dice López, siempre es en quincena, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la importancia, decía yo, de tener o hacer sistemas atractivos, intuitivos para el usuario,
pero sin caer en la exageración, repito, si llegan algún día a tener la posibilidad de ver la aplicación de Banorte móvil, es exageradamente cargada, es muy pesada y a veces pues, no sabes ni cómo navegar o cómo moverte, ¿no? Entonces, de eso depende el éxito de una aplicación, más bien mucho depende de que también estén diseñadas esas interfaces, ¿no? Bueno, el siguiente, y creo que es el último punto, si no me equivoco, creo que sí, de esta segunda etapa, es el 2.7, que es realizar el diseño de la base de datos. Pues, ¿qué es eso? Pues es realizar o diseñar o proponer el esquema que va a almacenar o va a guardar la información de nuestro sistema físicamente dentro de un servidor, dentro de una computadora o de algunos servidores o algunas computadoras que puedan de alguna manera garantizar la seguridad, la integridad y la consistencia de la información que se va a guardar, ¿no? Yo creo que es uno de los aspectos más importantes dentro del desarrollo de los sistemas. El tener un buen desarrollo, un buen diseño del front-end complementado con un buen diseño de la base de datos va a garantizar un sistema de calidad, un buen sistema. ¿Por qué? Fíjense, pregunta, ¿de qué depende un buen desarrollo, no, un buen desempeño o performance, como le llaman los gringos, de un sistema? ¿De qué depende? ¿Alguien sabe? ¿No? Pues ¿Nadie? sería de la estructura que tiene el programa, pues en este caso sería la base de datos, ¿no? Depende de la base de datos de estructura, así es como también se va construyendo la interfaz. Correcto, pero ¿por qué, Ma? ¿Por qué es importante ese diseño de base? Porque si no tiene alguna buena intercomunicación entre las clases de las bases de datos, no va a tener un óptimo funcionamiento. Además de que, por ejemplo, alguna información se puede almacenar en alguna otra clase perteneciente a la base de datos y pues no va a ser óptima. Al contrario, solamente se estaría desperdiciando tanto información y espacio. Es correcto. Básicamente, el complemento perfecto para un buen sistema, como decía Manuel, es un buen diseño y un diseño de base de datos robusto que nos permita que el sistema a la hora de operar junto con la base de datos sea lo suficientemente rápido y sea lo suficientemente eficiente para que el usuario, que finalmente es el que hace uso de ese sistema, pues literalmente sea para él transparente cualquier aplicación o cualquier transacción que solicite. De ahí retomo el caso de la banca móvil de Banorte, que yo creo que se conjunta un problema de comunicación de su aplicación móvil con sus servidores, aunado a un mal diseño de la base de datos. ¿Y por qué digo que de un mal diseño de la base de datos? Porque pues, de los sistemas que hacemos o que desarrollamos a nivel escuela, a nivel proyecto, son sistemas muy elementales, ¿no? Sistemas muy básicos que muchas veces nos permiten, si bien nos va a manejar 5,000, 10,000, 20,000 registros, no pasamos más de ahí, ya es mucho, me estoy proyectando, ¿no? Pero en la realidad, en el día a día, en los grandes sistemas que operan y que funcionan en el mundo, que nosotros todos los días hacemos uso de los diferentes servicios, se manejan millones y millones de información y de registros dentro de las bases de datos. Entonces, si no tienes un buen diseño, si no tienes una buena especificación de la base de datos y como le llamamos en el medio, un buen tuning, una buena afinación de esa base de datos, pues por supuesto que tu sistema se va a alentar, ¿no? Por ejemplo, hay una regla básica de entrada en las bases de datos que dice que cuando tienes una base de datos de más de 10,000 registros, lo primero que tienes que hacer es indexar tu base de datos. ¿Alguien sabe qué es indexar una base de datos? No, profesor. Ok. Indexar una base de datos es, como su nombre lo dice, colocar o hacer un índice a esa base de datos para que cuando se realice una consulta a esa tabla dentro de la base de datos, la búsqueda sea más rápida. Es decir, trato de ejemplificar. Pensamos en una base de datos que almacena todos los nombres de su salón, empezando por apellido paterno, como debe de ser. Si nosotros dejáramos que la base fuera guardando de manera natural, como se van dando de alta los registros en la misma base de datos, pues nos encontraríamos que primero a lo mejor el apellido Checa estaría arriba y después vendría un Álvarez y después un Juárez y después un Zavala y después otro Álvarez y los registros estarían grabados o se estarían guardando de manera desordenada. ¿Cuál sería la mejor manera de poder buscar
un registro o un apellido más bien dentro de esa tabla. ¿Cuál sería? De forma alfabética. De forma alfabética. De entrada, eso, como dice Juárez, implica un ordenamiento o una indexación, que es lo mismo, un ordenamiento de esa información. Entonces, lo que tendríamos que hacer, como dice Juárez, es dentro de esa tabla que originalmente se guardaron conforme fueron llegando o conforme se fueron dando de alta los registros, ahora tenemos que hacer una reestructuración o una ordenación que permita, de manera, por ejemplo, alfabética, ordenar todos los que empiecen con la letra A, después todos con la letra B y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que cuando ustedes busquen el apellido Checa, por ejemplo, pues en lugar de que el puntero dentro de la base de datos se coloque en el primer registro y de ahí empiece a hacer un barrido, registro por registro, hasta que diga, aquí está el apellido Checa, ¿qué tiene que hacer el puntero? ¿Cómo se colocaría? Pues hasta la letra C y a partir de ahí empezar a buscar. Correcto. Hasta la letra C, omitiría las letras A y B, que son los primeros bloques, se coloca en la letra C y de ahí empieza a hacer la comparación hasta encontrar el apellido que está buscando. Ese orden que se le da a los archivos, pues sí, ordenamiento que se le da, se le conoce en el medio de base de datos como indexación. Es algo elemental que todas las bases de datos, repito, de cierto número de registros en adelante debería de tener. No toda la gente indexa la base de datos. Eso, a la hora de operar un sistema, se ve reflejado en el rendimiento o en el tiempo en que tarda el sistema en contestar alguna petición del usuario. Entonces, es bien importante tener un buen diseño de base de datos porque va a garantizar el rendimiento, la velocidad y la fluidez con el que nuestro sistema va a interactuar con la base de datos, ¿no? Entonces, es bien importante esta parte del diseño de la base de datos y básicamente, como ahí lo dice el propósito, pues es realizar un diagrama, un esquema que nos permita, de alguna manera, tener plasmados en algún documento la parte física y la parte lógica de la base de datos que va a almacenar nuestra información del sistema. Y ahí les pregunto, ¿qué es el diseño físico y qué es el diseño lógico de una base de datos? ¿Nadie? Fíjense, esta lámina habla de dos factores. Dice, se realiza un esquema o un diagrama del diseño físico y lógico de la base de datos. ¿Alguien sabe qué es el diseño físico y lógico de una base de datos? Podría ser que el físico sea la estructura que tiene cada clase u objeto de la base de datos y el diseño lógico sería lo que contiene cada una de estas clases y objetos. Más o menos, Juárez. El diseño lógico, vamos a verlo así desde su acepción o definición más sencilla. El diseño lógico es el diseño que tú colocas a nivel de papel o a nivel de diagrama. Es decir, hay una herramienta muy fuerte o muy importante dentro del diseño de base de datos que se llama diagrama entidad-relación. Ahorita lo vamos a comentar, tampoco necesitamos meter al detalle, pero esa herramienta nos sirve para poner en papel, para diseñar de manera lógica cómo quedaría estructurada o cómo quedaría diseñada nuestra base de datos. A ese diseño que ponemos en papel, es decir, cuando todavía no lo implementamos, cuando todavía no lo echamos a volar, se lo conoce como diseño lógico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. Va. Y el diseño físico, como dice Juárez, es ya que tienes ese diseño lógico en papel, con lo que se te ocurrió, cómo debería de ser, cómo debería de quedar, el diseño físico es ya que implementar lo que pusimos en papel dentro de un ¿qué? Manejador de base de datos, ¿no? Es decir, tú dijiste, dentro de mi base de datos va a haber 5 tablas. Una tabla que se va a llamar nombre, va a tener todos los nombres de las personas. Otra que se va a llamar dirección, va a tener su dirección. ¿Sí me explicó? Eso lo hiciste en papel. Pasarlo a la parte física implica ese diseño que hiciste en papel, lo tienes que llevar a cabo ya a la hora de implementarlo dentro de un software manejador de bases de datos, donde ya físicamente, física y lógicamente, creas las tablas, les pones nombres, como decía Juárez, cada tabla define los campos que va a llevar, los campos de qué tipo van a ser, qué tipo de información van a almacenar, y sucesivamente. ¿Queda claro la diferencia entre diseño físico y lógico? Sí, maestro. Va. Sí, profesor. Va. Lógico, papel, diagramas, diseño. Físico, implementación de ese diseño en algún manejador de bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte, decía yo, tenemos que hacer ese diagrama que nos permita hacer esos dos diseños, tanto lógicos
y a la postre físicos, ¿no? Por supuesto, ¿de qué va a depender ese diseño que hagamos nosotros de la base de datos? Pues por supuesto de los requerimientos que tenga nuestro software y por supuesto lo que hayamos detectado en el documento de arquitectura, ¿no? Decíamos que otra vez, al igual que en la etapa anterior, ese diseño de la base de datos debe ser consistente o debe de considerar todos los aspectos encontrados en los dos documentos, ¿no? Tanto del de requerimientos de software como el de arquitectura de nuestra aplicación. Por supuesto, debemos de considerar toda la funcionalidad específica que requeríamos o aquellas consideraciones que el mismo usuario nos esté pidiendo o solicitando. Espérenme. Ok. Ok, esa es básicamente la descripción. ¿A través de qué lo usamos? Decía yo, de una herramienta muy importante que se le conoce como diagrama entidad-relación, donde básicamente la intención es establecer o poner en un papel, a través de un diagrama, todas las entidades que forman parte o van a formar parte de nuestra base de datos. Entiéndase por entidades, jóvenes, todas las tablas que van a estar dentro de esa base de datos, y como su nombre lo indica, identificar las relaciones que existen entre esas mismas entidades o entre esas mismas tablas. De igual manera, se trata de identificar mecanismos de seguridad o de definirlos, por supuesto identificando aquellos que sean obligatorios y cuáles pueden ser opcionales. Después ya lo vemos. Gráficamente, ¿cómo se vería el proceso? Al centro iría esta etapa que es el 2.7, que es realizar diseño de la base de datos. Como documentos o insumos de entrada tendríamos la especificación de los requerimientos del software que creamos en etapas anteriores, así como el documento de arquitectura que creamos en la etapa anterior. ¿Quiénes participan en esta etapa? El arquitecto, por supuesto, el líder que ya nos hemos cansado de mencionar, es nuestro diseñador y, por supuesto, otra vez, el responsable de seguridad. El producto final a obtener, a generar dentro de este 2.7 es el diagrama entidad-relación. Y este sería un ejemplo muy elemental de un diagrama entidad-relación, donde, bueno, ahí ya depende de cada metodología que utilicen, de cada autor, cómo se representa, donde ahí lo que podemos ver, que de manera rectangular se encuentran las entidades o las tablas que en algún momento se van a implementar en la base de datos, y en los triángulos se establecen las relaciones que existen entre cada una de esas entidades. ¿Y qué herramientas utilizamos? Bueno, aquí ya son un poco más variadas. Hay mucha gente que sigue utilizando Visio. Podemos utilizar cualquier procesador de texto. Podemos utilizar metodologías o simbologías como son las famosísimas Chen, Bachman, IRM, Martin, IBM, UML, las que quieran. Y ya inclusive hay herramientas automatizadas para hacer diagramas entidad-relación. Dentro de las más conocidas está el EasyCase, que es una herramienta o un case gratis que está disponible ahí en la red. El Power Designer, que es una herramienta de Oracle que nos permite crear o diseñar diagramas de entidad-relación a la hora de hacer nuestro diseño lógico y físico de la base de datos. Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? Pregunta. Sin dudas, maestro. Ok. Ya nada más para cerrar, hacemos el resumen. Decíamos, este es el complemento de la presentación anterior, nos quedamos en el 2.5, en el 2.6 es elaborar el menú de nuestra aplicación, ya platicamos qué era, a qué se refiere, lo que debemos de tomar en cuenta, cómo se ve el proceso gráfico, de manera gráfica de ese menú jerárquico, ya nos cansamos de hablar de las recomendaciones de tener un menú atractivo, bien distribuido, que sea intuitivo, pusimos como ejemplo las aplicaciones bancarias o móviles de los diferentes bancos en nuestro país, comentamos algunos, dimos un ejemplo, las técnicas básicas, crear el 2.7, que es el diseño de la base de datos, que básicamente es realizar dos tipos de diseños. El diseño lógico, que hablábamos que era un diseño en papel, a través de la implementación de un diagrama, a través de la herramienta principal que es el diagrama entidad-relación, y que ahí nos va a llevar de manera natural al diseño físico, que es ya implementar dentro de un manejador de base de datos, como puede ser Oracle, como puede ser Informix, como puede ser Sybase, como puede ser Postgres, como puede ser, es decir, cualquier manejador de base de datos, ya sea libre o de pago, lo podemos implementar. También de igual manera, así se vería el proceso de manera gráfica, y al final, el producto de esta etapa, que es el 2.7, es obtener un producto que se le conoce, como diagrama entidad-relación. ¿Queda claro, jóvenes?
Sí, maestro. Sí, profesor. Vale. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Sale, profe, Nos hasta vemos, luego. profesor. Profesor, muchas gracias. Hola, ¿ya quieres que platiquemos? Sí, profe, para checar eso, nada más esa Va. duda. Ahorita deja que terminen.